Procedimiento de práctica. Asignatura de apoyo nutricional enteral y parenteral. Práctica número 1. Evaluación nutricional inicial del paciente hospitalizado. El contenido temático, screenings de evaluación nutricional hospitalaria, Nutri-Score, NRS, BGS, MOST, CONUT y MNA. Aplicación en la semana 3, fecha de presentación 2 de octubre del 2020. El objetivo de la práctica es que al finalizar la práctica, el alumno será capaz de aplicar los diferentes screenings nutricionales hospitalarios, interpretando los resultados probables de cada uno de ellos. Los recursos necesarios para la práctica se van a conseguir de acuerdo a material reciclado o disponible en domicilio, ya que la práctica se va a hacer por vía remota. ¿Qué se necesita para la práctica? Una cinta métrica, una báscula con estadímetro y un folder portaexpediente. Deben de portar el uniforme completo y el cabello amarrado. Procedimiento de la práctica. El procedimiento consta de la aplicación de los tamizajes Nutri-Score, NRS, valoración global subjetiva, MOST, CONUT y MNA, para posteriormente realizar un SOAP del caso clínico que a continuación se presenta en la práctica. El primer tamizaje que corresponde al módulo 1 es el Nutri-Score. El Nutri-Score viene incluido como parte de los anexos. El Nutri-Score, recordemos, contiene 6 apartados que se deben de evaluar: la edad, la puntuación Apache 2, el SOFA, número de comorbilidades, días de estancia hospitalaria y valores de interleucina 6. Se da un rango en estos valores o variables donde se puntualiza, se da una puntuación de acuerdo al rango, al final se suma y se obtiene la calificación final. Tenemos interpretaciones del Nutri-Score cuando está presente la interleucina 6 y cuando no está presente. El Nutri-Score nos va a dar como resultado un puntaje alto o bajo. El alto nos indica el riesgo nutricional. En el segundo tamizaje tenemos al NRS. Consta de un tamizaje inicial a través de 4 preguntas, donde si alguna de ellas se contesta que sí, pasamos al tamizaje final, que es la tabla 2. Si en todas contesta que no, es una revaloración semanal. En la tabla 2 se evalúa el deterioro nutricional y la severidad de la enfermedad, donde tenemos distintas categorías y al final se suma la puntuación de la categoría del estado nutricional contra la de la severidad de la enfermedad para darnos la interpretación del puntaje donde indica el riesgo nutricional o un paciente sin riesgo nutricional. En el tercer tamizaje tenemos la valoración global subjetiva. En esta valoración global subjetiva la anamnesis consta de 5 elementos: el porcentaje de cambio del peso, los cambios en la ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional y exploración física. Al finalizar se da una categoría A, B o C de acuerdo a lo obtenido en el cuestionario. En el módulo 4 tenemos el tamizaje del MOST. El MOST evalúa 3 puntos: el índice de masa corporal, la pérdida de peso y la severidad de la enfermedad o incapacidad para la vía oral. En cada uno de estos puntos tenemos una serie de rangos que dan una puntuación. Al final la puntuación se suma para dar una categoría de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto de desnutrición. El módulo 5 corresponde al CONUT. El CONUT es otro tamizaje que se realiza a través de evaluaciones bioquímicas con el colesterol, albúmina y linfocitos, dando rangos también, puntuaciones, donde al final se debe de sumar
y determinar el riesgo bajo, moderado o alto de desnutrición. El módulo 6 corresponde al MNA. El MNA, recordemos que es un tamizaje para el adulto mayor. En el MNA se evalúan 4 apartados: la antropometría, una evaluación global, evaluación dietética y evaluación subjetiva, donde cada uno de estas partes del tamizaje da una puntuación, al final se suma para categorizar si existe o no riesgo nutricional. El caso clínico aquí se presenta dentro de la práctica. Viene incluida una infografía sobre la técnica de lavado de manos de acuerdo a la OMS y el anexo 1 con el formato SOAP. En cada contenido del anexo vienen las instrucciones de lo que se debe de agregar en ese apartado del SOAP. Las actividades de la práctica y reportes se van a realizar dentro de esta tabla, donde se tiene que cargar en la plataforma Blackboard, en los entregables y tareas, en la semana 3, en el entregable de la práctica 1 y en PDF. El procedimiento de la práctica se va a calificar a través de una rúbrica. En esta rúbrica, los pasos que se van a evaluar y que se deben demostrar dentro del reporte de la práctica, a continuación están marcados. Antes de realizar los tamizajes, tenemos que hacer otros pasos relacionados a la explicación al paciente sobre el procedimiento que van a aplicar ustedes. Entonces, los pasos que se van a evaluar dentro de la rúbrica, que es el orden en el que deben de presentar su reporte de la práctica. El primer paso es la técnica de lavado de manos. La técnica de lavado de manos ya tiene la infografía dentro de la práctica. En esta infografía nos marca los pasos para un lavado adecuado de las manos, el tiempo que debe de durar el lavado, los pasos que van a incluir desde el enjuague y aplicación del jabón y después las distintas técnicas para frotar las manos, palmas, dorso y dedos para después enjuagar las manos, secarlas y dejarlas disponibles de manera segura para la intervención con el paciente. Entonces, en la rúbrica se va a evaluar la técnica de lavado de manos y esta técnica de lavado de manos se va a documentar en el reporte a través de evidencia fotográfica en el rubro de técnica de lavado de manos. El segundo paso del reporte de la práctica corresponde a la presentación, entrevista y explicación de los procedimientos a llevar a cabo. Les voy a mostrar un video sobre la presentación, entrevista y explicación de los procedimientos a llevar a cabo. En este video, el personal de salud primero se lava las manos, que es la técnica que previamente realizaron. Posteriormente se presenta y explica los procedimientos a realizar. En el paso número 3 se van a tomar mediciones antropométricas solicitadas de acuerdo a las necesidades de los tamizajes. Se van a agregar la evidencia fotográfica desde la técnica de lavado de manos, la presentación, entrevista y explicación del procedimiento y la toma de mediciones antropométricas. De acuerdo a la rúbrica, la toma de mediciones antropométricas se debe de medir peso corporal, estatura, circunferencia media braquial y circunferencia de pantorrilla. La toma de peso. Nuevamente vemos un video donde
El profesional de salud explica el procedimiento al paciente que se va a realizar en cuanto a la toma de peso. Se dan las instrucciones necesarias, quitarse los zapatos, utilizar la menor ropa posible para posteriormente tomar la medición del peso corporal. En la medición de la estatura se coloca también la posición correcta del paciente, erguido, con los talones pegados y las puntas de los pies extendidas, glúteos pegados a la superficie plana, la colocación de la cabeza a través de la colocación correcta del plano de Frankfurt. Se pide al sujeto que inspire para posteriormente tomar la medición. Medición de circunferencias, utilizamos circunferencia de pantorrilla. En este caso, la medición de la circunferencia de pantorrilla se realiza en la parte más prominente de la pantorrilla. Y la medición de circunferencias, aquí vienen distintas circunferencias, la que van a utilizar ustedes es la circunferencia media de brazo. Tomamos el punto medio entre el acromion y el húmero. Es cierto, no es el húmero. Es el húmero. Se toma la circunferencia en el punto medio. Entonces, en las tres primeros puntos del reporte de la práctica, debe de llevar evidencia fotográfica hasta la toma de mediciones. En los puntos del 4 al 10 se van a evaluar los tamizajes, el Nutri-Score, NRS, valoración global subjetiva, MOST, CONUT, MNA y finalmente el anexo 1, que es el registro en formato SOA. Dentro de la rúbrica vienen especificados lo que se evalúa de cada uno de los componentes. En el Nutri-Score, los puntos que maneja el tamizaje, al igual que el NRS, la valoración global subjetiva, el MOST, el CONUT, el MNA y el formato SOAP. La rúbrica se califica en base a estos criterios que acabamos de revisar. Cada criterio tiene un valor. La técnica de lavado de manos tiene un valor del 5%. La explicación, entrevista y presentación, el otro 5%. La toma de medidas antropométricas, 10%. El Nutri-Score, 10%. NRS, 10%. Valoración global subjetiva, 10%, MOST, CONUT y MNA, 10% cada uno, y 20% la nota formato SOAP. Cada uno de estos criterios se evalúa a través de los niveles de rendimiento. Tenemos 4 niveles de rendimiento, desde el principiante, que equivale al 25% del valor del criterio, hasta el sobresaliente, que equivale al 100%. En cada uno de estos niveles se califica de acuerdo a las técnicas y procedimientos empleados de manera secuencial y correcta, de acuerdo a lo que solicita la rúbrica. Finalmente, les voy a colocar un ejemplo de entrega de formato de reporte, donde se hace la aplicación del Nutri-Score, la aplicación del NRS, de la valoración global subjetiva, del MOST, del CONUT, y bueno, finalmente la evidencia fotográfica. Se tienen que agregar dentro de estos puntos la técnica de lavado de manos correcta con los pasos completos de la técnica de lavado de manos. La presentación y entrevista con el paciente, además de la explicación de procedimientos y la toma de mediciones antropométricas. Aquí, por ejemplo, se adaptó con material reciclado un estadímetro y utilización de una báscula de piso.
Aquí tenemos una imagen sobre la entrevista con el paciente. Y bueno, los tamizajes y la entrega del anexo 1, que es el formato SOAP.